Toda mujer que quiere al Espíritu Santo debería evitar estas 5 cosas. Catherine Kuhlman. Oh, querida amiga, déjame contarte algo que ha transformado mi vida de una manera que ni siquiera las palabras pueden capturar por completo. He caminado por senderos donde el Espíritu Santo se ha convertido en mi compañero más íntimo, mi guía constante, mi fuente de poder inagotable. Imagina por un momento lo que significa anhelar su presencia, desear su toque divino en cada aliento que tomas, en cada decisión que enfrentas. Si eres una mujer que verdaderamente quiere al Espíritu Santo, que busca esa comunión profunda y transformadora, entonces debes entender que hay ciertas cosas que simplemente no puedes permitir en tu vida. No se trata de reglas rígidas o de una lista de prohibiciones frías. Se trata de proteger esa relación sagrada, de mantener el fuego vivo en tu espíritu. En las páginas de la Biblia encontramos innumerables ejemplos de cómo el Espíritu Santo ha interactuado con el pueblo de Dios a lo largo de la historia, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles en el Nuevo. Piensa en el libro de los Hechos, donde el Espíritu descendió como lenguas de fuego en Pentecostés, empoderando a hombres y mujeres por igual para proclamar el Evangelio con audacia. Ese mismo Espíritu anhela morar en ti, pero hay obstáculos que pueden bloquear su fluir. Hoy quiero compartir contigo de corazón a corazón 5 cosas que toda mujer que quiere al Espíritu Santo debería evitar a toda costa. Voy a desarrollar cada una de ellas con profundidad, trayendo contexto histórico de las Escrituras, datos de cómo ha impactado a generaciones pasadas y un análisis detallado de su efecto en nuestra vida espiritual. Prepárate, porque esto no es solo información, es una invitación a una vida de mayor intimidad con Él. Comencemos con la primera cosa que debes evitar: el pecado deliberado y la impureza en tu corazón. Oh, cómo duele pensar en cómo el pecado puede separarnos de la dulzura de su presencia. En las Escrituras vemos esto ilustrado de manera vívida en el Salmo 51, donde David, después de su gran transgresión con Betsabé, clama: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, el hombre según el corazón de Dios, había permitido que el pecado entrara en su vida y el impacto fue devastador. Históricamente, considera el contexto del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, liberado de Egipto por milagros asombrosos guiados por el Espíritu de Dios, repetidamente caía en idolatría e impureza, lo que llevaba a periodos de sequía espiritual y juicio divino. En el libro de los Jueces, por ejemplo, cada ciclo de apostasía resultaba en opresión, hasta que clamaban y el Espíritu levantaba un juez para liberarlos. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Analicemos el impacto. El pecado no solo es una acción externa, es una barrera interna que entristece al Espíritu Santo, como se menciona en Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando una mujer permite que la impureza, ya sea en pensamientos lujuriosos, en amargura no resuelta o en hábitos que deshonran su cuerpo, que es templo del Espíritu según 1 Corintios 6, versículo 19, se arraigue, está esencialmente cerrando la puerta a su influencia transformadora. Piensa en las mujeres de la Biblia como Eva, quien por un momento de desobediencia introdujo el pecado en la humanidad, o como Jezabel en el libro de los Reyes, cuya impureza moral llevó a la corrupción de toda una nación. En contraste, mujeres como María, la madre de Jesús, quien mantuvo una pureza inmaculada, fue escogida para ser el vaso a través del cual el Espíritu Santo obró el milagro de la encarnación. Extendiéndonos en el análisis, históricamente, en la era de la Iglesia primitiva, el pecado deliberado llevó a eventos como el de Ananías y Zafira en Hechos 5, donde mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, demostrando el peso de la impureza en la comunidad de creyentes. Hoy, en tu vida, imagina cómo el pecado sutil, como el chisme o la envidia, puede erosionar esa conexión,
Pero hay esperanza. Al evitarlo, abres las compuertas para que su poder fluya, trayendo sanidad, gozo y propósito. Te persuado, amiga, a examinar tu corazón ahora mismo. ¿Hay algo que estás permitiendo que manche esa relación? Evítalo y verás cómo el Espíritu te llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo promete Filipenses 4, versículo 7. Sigamos profundizando en esto. Considera el impacto en la historia cristiana medieval, donde figuras como Santa Teresa de Ávila lucharon contra impurezas internas y al vencerlas experimentaron éxtasis espirituales profundos atribuidos al Espíritu. En el Renacimiento, reformadores como Lutero enfatizaron la santificación para mantener la comunión con el Espíritu. Analizando más, el pecado crea un ciclo de culpa que aleja la fe, pero evitarlo fortalece la retención de su presencia, haciendo que cada día sea una aventura divina. No dejes que esto te robe la intimidad que anhelas. Elige la pureza y Él te honrará con su cercanía constante. Ahora, pasemos a la segunda cosa que toda mujer que quiere al Espíritu Santo debería evitar: la incredulidad y la duda persistente. ¿Cuántas veces he visto cómo la duda apaga el fuego que Él quiere encender en nosotras? En la Biblia, esto se ve claramente en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 24, donde un padre clama: «Creo, ayuda mi incredulidad». Ese momento captura el conflicto humano, pero para nosotras, como mujeres que buscamos su amor, la incredulidad es un veneno sutil. Históricamente, mira el éxodo de Israel. A pesar de ver el Mar Rojo partirse por el poder del Espíritu de Dios, dudaron en el desierto, murmurando contra Moisés, lo que resultó en 40 años de vagar en lugar de entrar en la promesa. En Números 14, su incredulidad les costó la entrada a la tierra prometida, un análisis impactante de cómo la duda bloquea las bendiciones preparadas. Extendiendo el contexto, en el Nuevo Testamento, las mujeres como la hemorroísa en Marcos 5 superaron la duda tocando el manto de Jesús por fe, recibiendo sanidad inmediata, mientras que otras, como las de Cafarnaúm, dudaron y perdieron milagros. Analicemos el impacto. La incredulidad no solo limita lo que el Espíritu puede hacer a través de ti, sino que lo apaga, como advierte Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Cuando una mujer duda de su guía, está rechazando su amistad personal, esa relación íntima donde Él susurra verdades eternas. Piensa en figuras históricas como Juana de Arco, quien a pesar de dudas iniciales, creyó en las voces divinas, atribuidas al Espíritu, y cambió el curso de la historia francesa, pero muchas mujeres en la Inquisición dudaron y sufrieron en silencio. En la era moderna, durante los avivamientos del siglo XIX, como el de Gales en 1904, mujeres que creyeron sin dudar lideraron conversiones masivas, mientras que las escépticas se quedaron atrás. Te persuado a imaginar tu vida sin duda, oraciones contestadas, milagros cotidianos, una fe que mueve montañas como en Mateo 17, versículo 20. Evita la incredulidad cultivando la fe a través de la palabra y verás cómo el Espíritu te empodera para lo imposible. Profundicemos más. En el análisis psicológico, la duda crea un bucle negativo que reduce la retención espiritual, pero la fe ancla la presencia del Espíritu, como en Romanos 10, versículo 17, donde la fe viene por el oír la palabra. Históricamente, en la Reforma, mujeres como Árgula von Grumbach desafiaron dudas culturales y defendieron la verdad, impactando generaciones. No permitas que la duda te robe esa conexión. Elígela, y Él te revelará secretos del reino. La tercera cosa que debes evitar es el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo, ese enemigo astuto que se disfraza de fuerza, pero en realidad aleja al Espíritu Santo. En Proverbios 16, versículo 18, se nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Históricamente, considera a la reina Vasti en el libro de Esther, cuyo orgullo la llevó a la ruina, contrastando con Esther, quien en humildad permitió que el Espíritu guiara sus pasos para salvar a su pueblo.
En el Antiguo Testamento, el orgullo de los fariseos en el tiempo de Jesús bloqueó su reconocimiento del Espíritu en él, como en Mateo 12, donde lo acusan de obrar por Beelzebú. Analicemos el impacto. El orgullo hace que dependamos de nosotras mismas en lugar de él, violando el principio de Juan 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Para una mujer que quiere su amor, la autosuficiencia es como construir un muro alrededor del corazón, impidiendo que su poder fluya. Piensa en mujeres bíblicas como Miriam, quien en orgullo murmuró contra Moisés en Números 12 y fue castigada con lepra, aprendiendo la lección de la humildad. Extendiendo el contexto histórico, en la iglesia primitiva, mujeres como Lidia en Hechos 16 abrieron su corazón en humildad y se convirtieron en líderes, mientras que las orgullosas como las de Corinto causaron divisiones. En la Edad Media, Santa Catalina de Siena combatió el orgullo papal con humildad inspirada por el Espíritu, influyendo en reformas eclesiásticas. Te persuado a rendirte. Imagina una vida donde su guía te lleva a victorias que no podrías lograr sola, como en Filipenses 2, versículo 13, donde Él obra en ti tanto el querer como el hacer. Evita el orgullo y su presencia te envolverá en una dulzura incomparable. Más análisis. El orgullo históricamente ha causado caídas de imperios, como en Daniel 4 con Nabucodonosor, y en nosotras reduce la sensibilidad al espíritu. Elige la humildad y verás impactos transformadores en tu familia, comunidad y más allá. La cuarta cosa a evitar es la falta de oración y comunión constante. ¿Cómo anhelo que entiendas que la oración es el aliento de la relación con el Espíritu Santo? En Romanos 8, versículo 26, leemos: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Históricamente, la oración ha sido el catalizador de avivamientos. En el libro de los Hechos, las mujeres oraban en el aposento alto antes de Pentecostés, recibiendo el derramamiento del Espíritu. Sin oración, Israel en el desierto se alejó, pero con ella, como en el tiempo de Esdras, se restauraron. Analicemos el impacto. La falta de comunión crea sequedad espiritual, como un jardín sin agua, bloqueando su revelación. Mujeres como Ana en Primera de Samuel 1 oraron con fervor y recibieron milagros, mientras que las indiferentes como las de Sodoma perdieron todo. En la historia cristiana, figuras como Mónica, madre de Agustín, oraron incansablemente, llevando a su conversión que impactó la teología occidental. Te persuado a orar sin cesar, como en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Imagina respuestas divinas, intimidad creciente. Evita esta falta y Él te llenará diariamente. Profundizando en análisis, la oración histórica ha cambiado naciones, como en la Revolución Americana con mujeres orando por independencia. No la descuides, es tu lifeline. Finalmente, la quinta cosa es la desobediencia a su guía sutil. En Hechos 16, versículo 6, Pablo fue impedido por el Espíritu de ir a ciertos lugares, mostrando la importancia de obedecer. Históricamente, Jonás desobedeció y terminó en la ballena, pero al obedecer, salvó Nínive. Mujeres como Abigail, en Primera de Samuel 25, obedecieron impulsos divinos y previnieron desastres. Analicemos. La desobediencia apaga su voz, como en Isaías 30, versículo 21, donde promete guiarnos. Evítala y vive en flujo divino. En conclusión, evita estas cosas y el Espíritu te abrazará como nunca. Ríndete hoy y experimenta su amor eterno.